Yo quiero que ubiquemos en la Escritura el último libro de la Biblia, Malaquías del Antiguo Testamento. El último libro, antes de los evangelios, amén, se llama Malaquías. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años aproximadamente de silencio y prácticamente de ninguna manifestación del Señor así abiertamente, como en la Escritura está el relato de la historia del pueblo de Israel. Pero como que estaba tomando fuerza algo, porque irrumpe con el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las promesas de Dios en el Mesías, en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las últimas palabras, en un tiempo negro, en un tiempo oscuro, de indiferencia. Pero hermanos, cuando hay tiempos de indiferencia, donde el pueblo de Israel no había una expresión abierta de la gloria del Señor, Dios siempre tiene remanente. Tiene personas, mujeres, hombres que allí en el anonimato, en sus oraciones y en su fe, mantienen vivo el testimonio del Señor, porque de lo contrario no podría haber seguido el linaje a través del cual se manifestaría nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer Malaquías 4, del 2 al 6. Dice así. A ver si lo ponemos allí. Yo en una versión tomé, de esta manera comienza: pero para ustedes que me honran. Otra traducción dice así: para ustedes que me honran. Pero en esta dice: para vosotros los que teméis mi nombre. Pero el mismo significado sería: para ustedes que me honran. Entonces es una palabra, porque siempre en el pueblo había gente que honraba a Dios y gente que no lo honraba. Pero le da una palabra a los que le honran. Dice, ¿qué es lo que pasará? Nacerá, a ver si lo actualizamos, para todos los que honran a Dios como Padre. Todos los hijos que están aquí presentes y que en su corazón honran a Dios. O sea, lo valorizan, lo aprecian. Le dan el valor que tiene en su vida. Nacerá, Carlos, si honras al Señor. Dice así: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, contento, alegre, libre. Soltaron, así, usted se imagina un rebaño que estaba atado, amarrado, y de repente le abren la puerta, salen corriendo, saltando, se dan vueltas así, carneros. Es maravilloso. Eso ocurrirá con los que honran a Dios. Una sensación de libertad y de alegría. Y no solamente de libertad y alegría, sino que de poder. Porque dice: hollaréis a los malos. Yo no sé si estoy leyendo la misma versión, ¿no? Sí. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. Vuestros enemigos que os han angustiado, que os han dañado tanto vuestra vida, dice que Dios los va a poner bajo vuestros pies. En el día en que yo actúe, dice el Señor, ha dicho Jehová. No cualquier, no, mira el nombre que le pone: Jehová de los ejércitos. O sea, aquí hay un Dios guerrero, un padre que sale a defender a sus hijos, que sale a pelear por su rebaño. Pero condiciona: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes
para todo Israel. Pero Moisés representa la palabra de Dios, la ley, las ordenanzas que Dios da a su pueblo. Amén. Y acordaos de ella, los que honran al Señor. ¿Y qué más? He aquí, y otro aspecto, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hermano, viene un día grande y terrible sobre esta tierra. Pero antes que venga ese día grande y terrible y se acabe la misericordia y la paciencia y el juicio de Dios venga sobre esta tierra, Dios dice a los que le honran que no se olviden de la palabra de Dios. Y que he aquí, dice, que Dios enviará el profeta Elías antes que venga ese día grande y terrible, que representa la unción del Espíritu Santo con poder. Porque la palabra sin poder no produce nada. Fuera de ponernos a discutir. Es que la palabra dice aquí, la palabra dice acá, y puros peleas y discusiones teológicas. Pero cuando la palabra viene con la unción, porque Elías representa la unción, el poder de Dios, suficiente. ¿Para qué? Para inclinar el corazón del hombre a Dios. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Quién hará? El espíritu del profeta Elías. La unción, el poder del Espíritu Santo hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. No sea, hay una coma y dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Incluye esta última frase, así termina el Antiguo Testamento. No sea que yo hiera la tierra con maldición. O sea, lo que está diciendo Dios, que cuando hay un pueblo, que cuando los hijos no honran al Padre, hay un peligro. Que no solamente sea dañada tu vida, tu familia, sino que haya un efecto sobre la tierra. Sobre la tierra, con maldición y no bendición. Honrar al Padre es un mandamiento que restaura la bendición de Dios sobre las personas. Es el único mandamiento con premio. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Y tu vida será larga sobre esta tierra. Largura de años y bendición de Dios sobre la vida de las personas. El no honrar a Dios trae maldición, no solamente sobre la vida, sobre las familias, sino que también sobre la tierra, el lugar donde habitan aquellas personas. De hecho, por poner un ejemplo que todos saben, cuando Adán y Eva pecaron, no honraron a su Dios, no valorizaron la palabra que Dios le había dado, no lo honraron como padre. No solamente trajeron consecuencias hacia sus vidas, hacia su familia y su descendencia, sino que así dice Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa. La tierra fue maldita. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro y de tu frente. Comerás de ellos. Ahí hay una palabra. Y yo estaba viendo esto y escuché a Rolando. Hermano, Dios, la palabra del reino, va a traer una palabra, porque el reino establece a los hijos de Dios.
Y cuando los hijos obedecen la palabra del Señor y honran al Padre, a su Padre verdadero que es Dios, Dios restaura su bendición sobre la vida de las personas, sobre su familia y sobre su tierra. Y esa tierra representa el trabajo, representa todo el quehacer donde tú estás. Y Dios le dio una palabra, está trabajando con una palabra del Señor sobre la vida de Rolando. Y Él la va a entregar a la iglesia. Así me dijo el Señor, Él la va a entregar. De cómo honrar a Dios para que la tierra sea restaurada en bendición. Tu tierra, mi tierra, nuestra tierra. Amén. Así que esa no es mi palabra. Lo que yo tengo que compartir tiene que ver con la restauración de la paternidad del Padre sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Yo te invito a inclinar tu rostro un momento. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos en esta mañana. Tú anhelas restaurar tu reino y establecerlo en medio de nosotros y levantar testimonios poderosos de tu gloria en medio de esta ciudad, oh Dios, en las familias que tú estás formando en este lugar. Padre, oramos una vez más para que tu Espíritu Santo traiga revelación de tu paternidad sobre tus hijos. Para que como hijos te honremos y seamos restaurados en tu bendición y en tu propósito eterno sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces pasaron 400 años de silencio, 4 generaciones de oración y de clamor de muchos hombres y mujeres como Simeón y como Ana, que cuando Jesús nació fue llevado al templo. Allí estaban ellos dos, personas como de 100 años, pero que habían consagrado toda su viudez, la mujer, y el hombre había consagrado todo su tiempo de ancianidad, no sé cuántos años de su vida, a orar y clamar delante de Dios para que el Señor cumpliera esta palabra profética que Dios dejó sobre su pueblo, sobre la tierra de Malaquías, de que vendría una restauración. Amén. Y Dios escucha la oración. ¿Usted cree? Leamos Lucas, el cumplimiento de esta oración. Entonces, nos entramos en los evangelios y pasamos al de Lucas y vamos a ver el capítulo 1. Y usted se habrá preguntado alguna vez, ¿qué oraba Zacarías? ¿Oraría para que el Señor le diera una bicicleta? ¿Para que le diera otra casa porque era muy chica la que tenía? Porque hay una oración que él hacía permanentemente delante de Dios y Dios la responde. Lucas capítulo 1, versículo 13, dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría como becerro en la manada. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo en el espíritu de Elías, aún desde el vientre de su madre. Y hará, ¿qué hará? Que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. El Espíritu Santo empezaría a obrar y a tocar el corazón de las personas. E irá delante de él, ¿con qué? Con el espíritu y el poder de Elías,
el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Para hacer volver, ¿para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, con Juan el Bautista, Dios entra con su reino. Y su reino es el cumplimiento de su palabra con poder y unción para inclinar el corazón de los hombres. Y en este caso, como decía Malaquías, devolver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios está en ese trabajo entre nosotros. Dios está preparando un pueblo que en un determinado momento va a irrumpir. Y ya, yo creo que algunos se están sorprendiendo de algunas acciones sobrenaturales que Dios está haciendo entre nosotros. Y usted tiene que levantarse cada día con expectativa, diciendo: Señor, ¿qué vas a hacer hoy día? Aunque tenga que ir, el Señor le diga: vas a ir a vender tu producto a una casa de, no sé, de remolienda, no sé qué cuestión, que yo no me meto ahí. Pero diga: Señor, ¿qué quieres? ¿Por qué quieres llevarme allí? ¿Qué quieres mostrarme en aquel lugar? O sea, tenemos que estar dispuestos, como decía Carlito el domingo pasado, abiertos a lo que el Señor quiere hacer. Amén. Entonces con Juan viene la manifestación del Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, cuyo ministerio principal es volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. El ministerio, la labor más importante que Jesús va a desarrollar es revelar el Padre a los hombres. Todos fuimos creados para ser hijos de Dios. Pero somos hijos rebeldes, desobedientes, descarriados por esta tierra y por este mundo. Pero porque Dios nos creó para su gloria. La profecía en el Antiguo Testamento decía: y me serán por pueblo, yo les seré por padre y ellos me serán por hijo. Y con la venida del reino, la venida de Juan el Bautista primero y luego Jesucristo, Dios empieza a restaurar el propósito eterno de Dios de formar una familia de muchos hijos, pero no cualquier tipo de hijos, hijos que honran al Padre como su hijo. Que Dios el Padre pueda decir: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, yo también tengo de él y de ella complacencia. Por eso Juan dice en el 1:8: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero Jesucristo no trajo una foto del Padre para mostrarnos: mira, así es mi papá. No. Ni trajo un video para que conozcamos cómo Él actúa, cómo Él reacciona, cómo Él piensa. No. Él era la revelación del corazón de su Padre. Él decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque cuando ves tú a Jesús actuando, hablando, obrando, moviéndose, es el Padre a través de su Hijo. Y Jesucristo vino a revelarnos la paternidad de Dios como Padre. De hecho, tú a alguien, a cualquier persona en tu trabajo donde vayas, pregúntale: ¿quién es Dios para ti? Si no puede decir Dios es mi Padre, tú estás frente a tu hermano. Si puede decir Dios es mi Padre, estás frente a un hermano. Pero ¿quién no puede decir Dios? Alguien indiferente que está por allá arriba en el cielo. Yo creo que gobierna las galaxias, pero una relación conmigo no tiene. No tengo identidad con Él. Por lo tanto, no es hijo. Porque los hijos
nacen en Cristo. De allí, el nuevo nacimiento, allí nacen los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento hay 15 referencias respecto a Dios como Padre, pero siempre en una expresión colectiva, hablando del pueblo. Y me serán por hijos, y yo les seré por padre. Pero en el Nuevo Testamento hay 245 referencias a Dios como Padre. Pero no como un padre, y les seré por padre. No, un padre personal, individual, que conoce tu corazón, tus necesidades, y puede tratar como ti, como un verdadero padre que ama a su hijo, a su hija. Efesios 4:6. No sé si tú lo has visto así alguna vez, pero mira cómo te lo voy a expresar. Efesios 4:6 dice, un Dios, está hablando el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia, un Dios y Padre de todos, y en todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Y tú dices, oh, qué glorioso el Padre, dice, pero todavía es lejano. Pero sigue leyendo, dice, pero a cada uno, Él es sobre todos. Él es Señor y Rey del universo y de todos los hombres sobre esta tierra, pero Dios tiene una preocupación específica por tu vida. A cada uno, Dios se preocupa de entregarle a cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Sus hijos. Le fue dada una medida de gracia. Dios le entrega una medida de gracia y un don de Cristo para manifestarlo y expresarlo como gracia de Él sobre esta tierra. Pero para desarrollar eso, Dios necesita una relación personal. Que tú vengas al lado de tu Padre celestial y converses con Él y le digas, papá, ¿qué estudio? Para coincidir con la gracia que tú me has dado. ¿Qué don tengo que desarrollar? Porque mi papá quiere que sea ingeniero, porque se gana más plata, por ejemplo. Y tu padre te dice, yo quiero que seas pastor. Ah, me jodió la vida. Los pastores no tienen previsión, tienen que vivir de fe y la cuestión es complicada. ¿Por qué no me dais otro oficio? ¿Por qué no me das otro don? Porque algunos constituye, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El problema es que ahora todos quieren ser apóstoles. Nadie quiere ser maestro, ni menos pastor, porque el apóstol se la lleva todo. Pero fíjate qué es lo que dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, ¿dónde Dios imparte los dones? Allá arriba. Arriba. Si tú no subes, nunca vas a recibir nada. ¿Sabes por qué? Porque el Padre está allá. Y tú por medio de Jesucristo y por medio de tu fe, tú puedes subir a lugares celestiales y sentarte junto a Cristo a los pies de tu Padre. Y tu Padre, que te conoce, ¿no es cierto?, que luchó para sacarte de esta tierra y llevarte a su presencia y estar contigo y tener comunión contigo, te dice, oh hijo, cuánto anhelaba que llegaras a mi casa.
Porque harto tiempo golpeaste allá afuera. Nunca quisiste entrar. ¿Por qué? Es que tenía tantas cosas que me amarraban en la tierra. Tantas ataduras, tantas cadenas. Estaba cautivo, bajo la potestad de las tinieblas, esclavo del maligno, haciendo mi propia voluntad. Por eso nunca pude venir. Pero Jesucristo me libertó. Jesucristo rompió mis cadenas. Jesucristo rompió mis ataduras y me llevó cautivo por amor y me trajo a la presencia del Padre, y ahora puedes disfrutar de una comunión con Él. Y en esa comunión Dios te abraza, Dios te bendice y te puede enviar. Vas a volver a la tierra porque te da una visión, porque te da una revelación, porque te imparte una palabra. Vas a bajar y vas a servirme de esta manera. Ahora, el que llega arriba, hermano, no puede llegar. Si soy envidioso, codicioso, ambicioso, nunca voy a subir. Porque arriba hay que llegar libre. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te dice, haz esto, mientras estáis atado a 1000 cosas, tenéis 1000 razonamientos y cuestionamientos y argumentos para no decirle amén. Por eso, no podemos ser hijos maduros que podamos administrar la herencia que Dios le da a sus hijos si primero no somos libres. No somos libres. De hecho, después cuando nace Juan el Bautista, ¿no es cierto? En el capítulo, estamos en Lucas, y después que nace Juan el Bautista, en el capítulo 1, pero el versículo 74, en el 23, en el 73 dice, ahí dice que el Espíritu Santo viene sobre Zacarías. Ahora ya nació Juan el Bautista. En esa otra profecía le vino antes de que naciera y que quedara embarazada su esposa, pero ahora pasó harto tiempo. Nació Juan el Bautista y el Espíritu viene sobre él y abre proféticamente y empieza a profetizar y dice, del juramento que hizo Abraham a nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Nadie puede servir a Dios sin temor si primero no es liberado. ¿Por qué? Porque el servicio es en santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días. En santidad y en justicia, delante de Él todos nuestros días. Primero, tienes que ser liberado. Si no, cada vez que vas al Padre, vaya puro quejarte, enreado en 1000 cosas. Oh Señor, perdóname una vez más. Y Dios te mira. Y más encima a veces vamos a pedirle perdón, pero llegamos como justificación. Nunca, mira, imagínate tú como papá o mamá, y tu hijo te dice, hijo, no rompa nada en esta casa. Y el hijo llega, y un día tú llegas y se tira a tus pies. Y llorando te abraza a tus pies y te besa y te dice, mamita, perdóname, perdóname, perdóname. Y tú dices, ¿qué cosa habrá hecho? Se me quebró el cepillo de dientes. ¿Y qué le dices tú? Y no se preocupe. O sea, la actitud de tu hijo o de tu hija te rompe el corazón. Yo una vez tuve una experiencia con uno de mis hijos. Como no está aquí, puedo decir. Me llamó por teléfono y dijo, papá, ven a buscarme. Y fui a buscarlo. Y me dice, y me abraza y me dice, papá, te fallé, te fallé. Y se puso a llorar. Y yo dije,
¿Qué cosa habrá hecho? Me imaginé lo peor, pues. Hermano, y era una cosa de chiquillo que para él era tan importante y que yo había procurado que no lo hiciera, pero lo hizo y se abrazó. ¿Y tú qué haces? Si el corazón contrito y humillado, ningún padre, ninguna madre puede resistirlo. Cuanto más nuestro Padre Celestial. Si tú vienes a Él en esa actitud, papá, perdona. Pero cuando hay verdadera humillación, ¿sabes tú por qué yo hablé un poco de la adoración? Porque la actitud, cada vez que a Jesús venía alguien, venía en una actitud de humillación. La fe verdadera te lleva a humillarte. Y la humillación no es algo de palabras, es una actitud interior que se expresa a través de tu cuerpo, que no tiene palabras. La alabanza es una expresión de tus labios que declaran la virtud y el valor de quien está delante de ti. Pero la adoración es una actitud interna que solamente se puede expresar en doblar la cerviz, volver la voluntad, inclinar, doblar tu rodilla, postrarte de guata, decirle a Dios. ¿Y sabes lo que ocurre en la adoración? Es allí donde Dios puede cambiarnos. Es el único momento donde Dios puede obrar en la profundidad del ser humano y producir cambios en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Y Dios puede ir conformándonos un poco más a la imagen de su Hijo. Amados hermanos, subió al cielo llevando consigo a los cautivos. ¿Subió contigo? Si no hay exaltación, y antes de la exaltación es la liberación. Y si hay exaltación, entonces hay impartición. Impartición, que son sus dones, que es la gracia de Dios. No solo perdón de pecados necesitamos. Tú te has equivocado, lo has hecho muchas veces y vienes al Padre para que te perdone, pero eso no es suficiente. Yo y tú necesitamos que Él nos libere, porque si no siempre va a ser un círculo vicioso y siempre vamos a estar repitiendo el mismo cuento. Necesitamos experimentar la liberación, porque el maligno tiene dominio y control todavía de algún aspecto de nuestra vida y nos impide experimentar lo celestial, la paternidad de Dios. Porque el propósito eterno de Dios está ligado a la paternidad de Dios. Porque su propósito es ser padre, tener muchos hijos y irlos cambiando y transformando, conformándolos a la imagen de su Hijo. Experimentar el ser hijos de Dios. La creación, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó esta tierra y toda la ambientación, Dios estaba pensando como un padre, como una madre piensa cuando está embarazada y sabe que de aquí a febrero van a nacer un hijo. Entonces dice, hay que comprar una cunita, vamos a poner una sábana, voy a tejer un chalcito, hay que comprar pañales, una mamadera, pañales, hay que pintar la pieza, hay que adornarla. Así Dios, nuestro Padre, preparaba la tierra para que tú y yo naciéramos en ella y con su bendición creciéramos. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Dónde? En
los lugares celestiales está tu bendición. Dios no bendice los terrenales, Dios bendice los celestiales, y tú eres un celestial porque tu ciudadanía está en los cielos. Antes de ser chileno, ¿qué eres tú? Celestial del reino de Dios. Soy hijo del reino. Eso es más importante que ser chileno, ¿o no? De hecho, cuando nos llegó esa revelación, queríamos romper las células de identidad. Menos mal que no lo hicimos, porque es algo espiritual. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En santidad y justicia se llega a la presencia del Padre, y tú necesitas a su Hijo Jesucristo para que te libere y perdone tus pecados y te imparta su santidad y su justicia para que puedas presentarte santo y sin mancha delante de tu Padre. Olvídate. Me voy a levantar este día, Señor, no voy a pecar, no voy a hacer ni una maldad, porque quiero voy a tener un momento de oración y voy a entrar a tu presencia y quiero sentir y experimentar tu gloria. Nunca va a llegar ese momento. Y olvídate de esa forma. ¿Por qué no te tomas de Cristo? Y te tomas de la sangre de Cristo. Y tomas del poder de Cristo en la cruz, donde te hizo libre y te rescató de tu vana manera de vivir y rompió toda cadena, toda atadura que venía sobre tu vida, y de ahora te levanta y te lleva en libertad por el Espíritu Santo para estar delante de tu Padre como hijo de Dios, como hija de Dios. Aleluya. Ninguno llega por su mérito, por gracia. ¿Para qué? Para que ninguno se gloríe, porque si no somos vanagloriosos. Es por su gracia. Yo seré a ellos por padre y ellos me serán por hijos. En el retiro hablamos de la palabra padre, pater, ¿no es cierto? Se usa en el Nuevo Testamento la palabra padre, pater, pero que tiene que ver con su gobierno, con su autoridad, con su protección, con su cobertura, con ser el sustentador y nutrición de sus hijos. Para todos los nacidos en el reino. Esa es la palabra pater. Pero la palabra Abba quiere decir papito, papá, papi. Es una forma cariñosa de quien tiene una relación íntima y real con su padre. Papito, y te abraza y está en sus piernas. Jesucristo, esto habla de intimidad, de comunión. Y Jesucristo usó más de 100 veces esa palabra Abba. Por ejemplo, en Mateo 11:27, Él dice: mi papito, mi papá, me ha entregado todas las cosas. Ahí usa la palabra Abba. Mi padre, mi papito, me ha entregado todas las cosas. Abba. Y dice: nadie conoce realmente al Hijo sino que mi papito. Y nadie conoce a mi papito sino que su hijo. Yo lo conozco y él me conoce. ¿Y a quién? Dice, y también a quién, y a quién es el hijo quiera dar a conocer o revelar. O sea, el hijo quiere revelar a su padre.
en esas dos dimensiones, que Él es autoridad, que Él es gobierno, que Él es protector, que Él es sustentador, que Él cubre, protege y cuida tu vida. Pero también es tu papito, a quien tú puedes venir y te consuela, y puedes llorar y derramar tu corazón y pedirle: oh papito, perdóname, oh papito, dame fuerza, oh papito, te necesito, me siento solo, necesito tu apoyo y tu cuidado. Y el papito no dice: no tengo tiempo, como algunos de nosotros, ¿no es cierto? No, Él siempre tiene tiempo, aunque sean las 3 de la mañana. ¿Lo has experimentado? Aunque sean las 4 de la mañana, la hora más inadecuada, tú puedes ir a tu Padre. Y Él no te dice: estoy durmiendo. Porque nuestro Padre no duerme. Él vela a sus hijos y los cuida y los protege. El anhelo del Hijo es que tú y yo conozcamos al Padre como Él lo conoce. Entonces cuando el apóstol Pablo habla de que todos alcancemos la estatura del Hijo de Dios, la medida de Cristo, hermano, ese crecimiento no es un crecimiento intelectual, no es un conocimiento de referencia. Tú tienes que crecer como hijo. Tú tienes que madurar como hijo hasta que alcancemos la estatura del Hijo. ¿Y cuál es la estatura del Hijo? Él sabe relacionarse con su Padre. Él sabe tomar de las riquezas de su Padre y traerlas sobre esta tierra. Si hay alguien que está muerto, puede ir a su Padre y decirle: Padre, mira, mi amigo Lázaro. Gracias, Padre, porque sé que siempre me escucha. Abba. Y Él toma de la riqueza y de los recursos del Padre. Y: Lázaro, sal fuera. Cuando una mujer viene a sus pies humillada y dice: ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema? Él dice: Padre, mira, consuélala. Entonces, cuando Jesús estaba consolando, cuando Jesús estaba sanando, cuando Jesús estaba teniendo compasión, cuando Jesús estaba enseñando, cuando Jesús estaba trabajando y tratando con las personas, era el Padre en Él. Porque yo no hago nada por mí mismo. El Padre a través de mí. Entonces esa es una relación mayor. Porque si tú tienes hijos y tu hijo tiene 2 o 3 años, ¿tú sabes cocinar? Y le dices: hijo, tiene 3 años, y tú le dices: ya, ¿por qué no me preparáis un bistec con papas fritas? En primer lugar, tú no se lo vas a pedir, porque va a terminar quemado y va a terminar en una situación. O sea, si el niño no crece, no madura y no aprende a ser responsable, tú no le puedes permitir que use la cocina y ponga aceite hirviendo y eche papas. O sea, la herencia, los recursos, los dones, las riquezas del Padre, solamente Dios puede entregárselas a hijos maduros, a hijos responsables. Por lo tanto, tú y yo necesitamos crecer como hijos, a la medida del Hijo, para que cuando tengas... Fíjate que muchos jóvenes y niños entre nosotros, Jesucristo creció como cualquier niño, pero a los 12 años, Él sabía discernir algo que tú y yo tenemos 30 o 40 y no lo sabemos. Que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, Él sabía distinguir entre su papá José y su verdadero Padre Dios. Y yo siempre me digo: ¿por qué Dios se me reveló a mí a los 11, 12 años? Porque yo quedé huérfano a los 11, 12 años, murió mi padre. En una forma, como todos saben, fuerte. Y yo lloraba mi orfandad. Y el Señor me visita y me dice que Él quiere revelarme que Dios es mi verdadero Padre.
Porque el Señor tiene como plan y como diseño que nuestros hijos a los 12 años pudiesen discernir entre el Padre terrenal y su Padre celestial. Bueno, no todos podemos crecer tanto. Ahora, yo sabía que era mi Padre, pero después con el tiempo y con los años entendí que no podía conocer a mi Padre si no conocía al Hijo. Y mientras no conocía al Hijo y se reveló a mi vida, recién entonces, sabiendo que Dios era mi Padre, no lo conocía. Y no podía de Él tomar tantos recursos y riquezas para mi vida. Necesitamos crecer como hijos. Porque nosotros a veces tenemos imagen distorsionada del Padre, de Dios. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo ves a Dios? Un viejo gruñón que nos castiga y nos disciplina cada vez que nos portamos mal. Mira, ahí mandó un terremoto, mandó un temblor, mandó un diluvio. Este es viejo, igual que mi papá. Como un juez duro que siempre tiene el juicio adelante. Comete un error, ¡ay! Me va a pegar un palo. Porque cada vez que yo hacía un error cuando era niño, mi mamá me agarraba un palo y me lo tiraba. Entonces nosotros pensamos que Dios es más o menos igual. Así que andamos a la defensiva y cuidándonos de no cometer un error, porque si no el palo nos va a llegar. Imágenes distorsionadas de quién es nuestro verdadero Padre. Dios quiere que le conozcamos, que Él es amoroso, que Él es bondadoso, que Él es cercano, que Él se preocupa de nuestras necesidades. No importa la condición y circunstancia en las cuales queramos acercarnos a Él, estemos llenos de lepra, estemos con cáncer, estemos paralíticos, ciegos, cualquiera, o prostituta como esa mujer que ni siquiera vino por la suya, sino que la trajeron a la fuerza. Porque esa era la imagen que tenían los fariseos, que el que transgredía la ley de Moisés, ¡pa!, Dios le ponía el peñascazo encima. Entonces, como Jesús decía que era el Padre, dijeron, llevémosle a esta mujer que la pillamos justo en el acto de adulterio, entonces, y llevemos una piedra, y cuando Él tire la primera, nosotros, ¡pa!, y cumplimos la ley. Esa era la imagen que tenían de Dios. Ahora Jesús no podía tomarle y decirle, te perdono. Porque ¿qué es lo que habrían dicho los fariseos? Se habrían puesto a discutir con Él, po. ¿Cómo se te ocurre? Tú transgrediste la ley, si la palabra dice esto no hay, y métale peleando y discutiendo. Entonces Jesús dijo, hoy, ¿cómo resuelvo este problema? Papito, dame una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. Y vino la palabra. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Se fueron yendo uno. Dice que los más viejos soltaron la piedra primero que los más jóvenes. Porque la acumulación era mayor y el peso de la conciencia era muy grande. Así que soltó la piedra y se fueron todos soltando las piedras, no quedó ninguno. Y después recién Jesús le dijo, hija, ni yo te condeno. Pero hija, no peques más. Hay una imagen. ¿Qué es lo que produce esta imagen distorsionada sobre nuestras vidas, hermanos? La religión. El espíritu religioso. Porque vamos aprendiendo cosas de Dios y viene alguien y lo vemos que se tambalea, que no puede superar alguna cosa, y nosotros tomamos nuestro espíritu religioso y ¡pa!, le ponemos la pata encima. En vez de animarlo,
de ayudarle. Yo era súper impetuoso cuando chiquillo, me convertí y quería, iba a los jóvenes y ya, pues busquemos al Señor y que esto otro. Y un hermano que era líder allí, que me quería mucho, me dijo, oye, ¿has leído la historia de Pedro? No te vaya a pasar lo mismo, ¿eh? Sí, pues tuve que llegar a la casa a leer la historia de Pedro. O sea, en vez de animarme, en vez de motivarme, me puso una pata encima para que yo me frenara. Ahora es verdad, hay que aprender a ser prudente también y esperar las cosas en su tiempo. Pero sin lugar a duda que la religión destruye la fe y distorsiona la imagen de Dios como Padre. Segundo lugar, ¿qué más distorsiona la paternidad de Dios, la imagen de Dios como Padre? Nuestra experiencia terrenal, familiar. Cuando Dios diseñó su propósito y estableció la familia, Dios pensó en que el padre y la madre tenían que ser una figura y un sustituto de lo que era su paternidad. De tal manera que el padre y la madre tienen que representar en su forma de ser y vivir y actuar como Dios Padre actúa sobre él, sobre los hijos. De tal manera que el niño pueda comprender y entender la palabra papá. Con el propósito de que él sepa lo que significa ser padre. Un modelo físico del verdadero padre. Por eso el rol y la responsabilidad de los padres es similar a la de Dios como padre. Protector, tiene que cuidar, tiene que sustentar, tiene que ser responsable. Y de hecho, cualquier padre normal asume esa responsabilidad. A veces sin saber que tiene que estar representando la verdadera paternidad de Dios. De tal manera que el traspaso de su paternidad a la paternidad de Dios sea fácil. Ah, si Dios es como mi papá, lo abrazo al tiro. Pero como mi mamá nos pegaba unos palos a veces, había un hijo que decía, oye, si Dios es como tú, yo no quiero saber nada con Dios. Por lo menos con ese Dios tuyo. O sea, nosotros, los padres, somos responsables de representar adecuadamente la paternidad de Dios. Ese va a ser un tema para nuestra reunión de varones. Próxima, tengo que fijarla allí. Ahora la formación. ¿Por qué? Porque en esa experiencia familiar nosotros desarrollamos nuestra identidad, nuestra personalidad. Se forma nuestro carácter. Todo lo que tú eres y lo que yo soy, en su gran mayoría, fue formado y establecido en aquella casa, en aquella familia donde tú y yo nacimos. Allí se formó el carácter. Y cuando conocemos al Señor, ¿no es cierto? Y comienza a revelarse la paternidad de Dios, nos damos cuenta de que hay una gran diferencia. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la identidad que Dios nos entrega como hijos en su paternidad es superior y mayor a la paternidad que tuvimos como experiencia terrenal. Por esa razón, un cristiano, un discípulo, tiene que crecer en el conocimiento de esa paternidad. Porque esa verdad supera tu experiencia, es mayor que tu experiencia, porque el maligno sabe los efectos que produce la experiencia terrenal, por lo tanto ataca a la familia y busca romper la relación, el divorcio, el maltrato, el abuso, la violación, aún de los padres sobre los hijos, deja heridas y daños terribles en el corazón de un niño. Y eso afecta mucho a ese niño al crecer, poder ver a Dios como verdadero Padre. Porque las deficiencias en nuestra paternidad terrenal, hermanos, deja muchas carencias. Y desgraciadamente, cuando somos muy carentes, somos muy propensos a ser abusados. Porque tú eres débil.
Y como consecuencia vas a buscar siempre un referente de autoridad que reemplace un poco a tu papá, que reemplace un poco la autoridad que no tuviste. Entonces cuando en la vida se te presenta un jefe, un pastor o cualquier referente de autoridad que tú ves como definición de autoridad, tú te tiendes a ligar más de lo que corresponde. Y como consecuencia, esa otra persona, si no es muy espiritual, se va a abusar de ti. Y te va a dañar. Y no solamente eso, sino que también te va a frustrar y te va a decepcionar. ¿Sabes por qué? Porque no hay ningún ser humano en esta tierra que pueda representar lo que el corazón del Padre tiene que hacer en tu alma. Solo el Padre puede sanar tu alma y satisfacer las necesidades dentro de ti. No busques inadecuadamente. Porque si no tienes esa libertad y esa sanidad dentro de ti, va a ser afectada cualquier relación que tú desarrolles. Aún en tu matrimonio, con las personas. Yo este día viernes, hermano, fui a un encuentro de mi generación del año 71. Yo estudié en el Colegio Integrado en Talca. Y como consecuencia, no sé cómo, hay uno que trabaja en detective, no sé en qué onda, que se consiguió los teléfonos y logró juntarnos y llamarnos. Y yo dije, ¿qué voy a ir para allá? Ya estos se juntan a puro faranduleo y tomatera y baile y quieren revolverla. Y yo ya no estoy para eso, pensé yo. 44 años, hermano, que yo no veía a mis compañeros y llegando allá casi la mayoría de ellos, 2 o 3, hayan mantenido alguna relación. Y el profesor jefe con 82 años estaba presente. 82 años. ¿Cuánto leo? Hermanos, y llegamos allá y abrazo y esto, y algunas compañeras habían preparado algo. Y el objetivo era que cada uno fuera contando lo que había sido su experiencia en la vida. ¿Qué había ocurrido durante esos 48 años? Y un dentista, porque mis compañeros, yo estudié en un colegio integrado, que así como en La Salle, aquí en Santiago, entonces todo es 3 médicos, dentistas, ingenieros comerciales, empresarios. Esos son mis compañeros, yo era el pobre. Menos mal que he ido a Europa. Para no ser menos. Claro, oye, porque todos, gerentes de Carosia, habían instalado la empresa en toda Latinoamérica, otros en Francia, ¿para qué te cuento? El currículum que tenían ellos. Pero estaba el libro de clase original y empiezan a leer el primero, Ávila. Entonces dije yo, gloria a Dios, me hacen abrir esto. Y yo paso, me paro frente a todos ellos y le empiezo a relatar cómo llegué a ser pastor. Cuando perdí a mi padre, cómo Dios se reveló como mi padre, cómo el Señor fue orientando mi vida. Yo estudié en la universidad, tuve la persecución, la deserción de no saber cómo servir a Dios, hasta que Dios me reveló a su Hijo y empecé a contar y contaba mis frustraciones y mis virtudes y todo lo glorioso que había sido en el proceso, pero no hablando solamente lo bueno, sino que también cuáles fueron mis lágrimas, mis frustraciones y mis necesidades. Y cómo había llegado a ser pastor. Y terminé, todo hablando. Y después empiezan a pasar otros. Hermano, marcó el espíritu de la reunión. Todos confesando, hablando de sus frustraciones, 3 veces casados. Empezamos a enterarnos de uno que el que hay organizado, dice, mi papá murió 15 días antes que yo naciera. Yo nunca supe ni saber qué significaba el nombre papá. No sabían cómo relacionarlo. Y habló de cómo, y la verdad que ese hombre tenía una revelación de Dios. Porque después se acercó a mí y me dijo, ¿sabes? Yo creo como tú. No es evangélico ni cristiano, yo tampoco soy evangélico. Pero tenía una revelación. Y el hombre había
27 años, 2 años recién en Chile, trabajaba en distintos lugares y ahora está en el Ministerio de Deporte. Así que ahí quiero hacerme amigo de él para Marco. La cosa, hermanos, que hoy si le contara las cosas que se empezaron a dar, fue maravilloso. De hecho, hoy día me escribió una que es médico, es gastroenteróloga jefe en el Hospital Naval de Viña. Me dijo, cuando necesito una endoscopía, me decía, Guillermo, porque yo escribí, les daba palabra, todo ello, porque a mí me llamó mucho la atención de ella, que siendo un médico muy importante, de mucho desarrollo, especialidad, su esposo era dentista en la Fuerza, en la Marina, y tuvo que estar en Puerto William, estar aquí, como en 3, 4 partes durante su vida, y ella siempre renunció al lugar donde trabajaba, sin recibir un peso, porque para ella había que seguir al esposo. Ni los hijos del reino a veces están dispuestos a tanta obediencia. Así que ella me decía, Guillermo, yo de verdad quiero agradecerte, me dijo, porque estás transformado en un hombre sabio. Así que organizaron otro encuentro. ¿Y para qué le digo dónde hicimos el encuentro? Sí, hermano. Ahora el segundo encuentro va a ser en una parcela en Chicureo. Dijo, hay canchas, piscinas y de todo. Pero Dios, en este tiempo, si tú te dispones, Dios va a crear los espacios y los momentos para que tú hables de Él y reveles su corazón. Y Dios va a glorificarse en eso. Así que no nos sorprendamos, hermanos, lo que el Señor puede hacer. Bueno, faltaba lo mejor, pero por la hora vamos a concluir aquí. Y vamos a pedir, yo quiero pedir, si tú te has sentido solo, sola, y quieres experimentar y conocer más a este Dios como Padre en tu vida, necesitas ser liberado y liberado de tu condición que te tiene amarrada, atada a tantas situaciones y no puedes disfrutar de esta gloriosa comunión con tu Padre. Porque la única manera de tener comunión con el Padre es a través de su Hijo. Y cuando Cristo murió en la cruz es para que tú y yo tengamos acceso a Él. Él es el camino. Así que yo quiero invitar en esta mañana, si hay alguien que necesita a ese Padre, que fuiste dañado o dañada en tu vida, en tu contexto familiar y estás ahí y no te deja despegar. Dios quiere hacerte libre para que seas su hija, su hijo y puedas experimentar la paternidad de Dios sobre tu vida. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que necesita una oración? Pasa, Eliana. Aleluya. Te invito a pasar. ¿Alguien más? ¿Alguien más necesita?